Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. En el episodio de hoy vamos a recorrer la ciudad de Mali, en África, acompañados de nuestra guía Fabiola, intérprete de lengua de señas mexicana. Y antes de volar con el poder de la imaginación y poder gozar de este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast, que es para ti, es primero que nada hacer una comunidad que ayuda y poder recaudar fondos para que gente con problemas de audición tenga la ayuda que necesita. Y es por ello que realmente necesitamos que este proyecto llegue a muchísima gente para lograr el objetivo. Así que es sumamente importante que te suscribas en el canal de YouTube, es totalmente gratuito y lo único que tienes que hacer es darle clic a la opción que dice suscribirme y a la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cada episodio. Lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas, y realmente con esto vas a hacer toda la diferencia y no te cuesta nada. Es también importante que hagas comentarios en la página, que compartas este proyecto con toda tu gente, con gente que crees que puede gozar y beneficiarse de este proyecto. Y lo interesante es que crezca, porque entre más crezca, más podremos ayudar y eso es lo que más nos interesa en Realidad Alternativa. También es un proyecto que busca regalarte a ti un espacio en donde puedas conocer diferentes historias, culturas, usos, costumbres, música, arte, gastronomía de todo nuestro mundo y aprender en cada episodio algo nuevo. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y hoy visitaremos desde los pueblos tribales hasta los sobrecogedores monumentos construidos por el hombre y disfrutaremos los extraordinarios paisajes en Mali, África subsahariana. Volamos rápidamente con el poder de la imaginación y los sentidos, así que respira. Cierra los ojos si te es posible y no estás haciendo nada. Dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Music licensing reimagined. Recuerda que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia. Recuerda que ya contamos con intérprete de señas mexicana para que disfrutes al máximo cada episodio y cada recorrido y además conoceremos siempre distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en la página, en el icono de discapacitados para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Y te vuelvo a repetir y a pedir, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y sobre todo en el canal de YouTube que es Realidad Alternativa Incluyente y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Y después de un largo viaje llegamos a la República de Mali, un país en África Occidental, el octavo más grande del continente, que alberga menos de 20 millones de habitantes. Mali es una antigua colonia francesa la cual alcanzó la independencia en 1960. Lamentablemente, esta región se incluye dentro de los 10 países más pobres del mundo y con varios conflictos que esperamos se resuelvan pronto.
Encontramos que los bámbara son el grupo étnico más numeroso, pero hay muchos otros grupos étnicos: Fulani, Dogón, Soninke, Songhai, Mandinka, Tuareg y muchos otros. La religión más predominante es el Islam, que practica el 90% de la población, pero son musulmanes moderados. La mayoría de los malineses son creyentes y practican el Islam a diario, pero su forma de devoción no es tan estricta. De hecho, vean cómo las mujeres llevan vestidos ajustados y, a diferencia de otros países musulmanes que hemos visitado, tanto los hombres como las mujeres visten con ropas coloridas. Normalmente compran de estas telas tan espectaculares aquí. Mira qué bonitas, en el mercado Seugú, y la llevan después de a un costurero, y también aquí sí está permitido el alcohol, que es muy diferente a otros países musulmanes. El francés es la única lengua oficial. El bamako es una lengua que casi todo el mundo puede hablar. El bámbara es la lengua común, lo habla alrededor del 80% de la población. Sin embargo, en Mali se hablan más de 40 lenguas africanas. Artlist.io. Estamos en Bamako, la capital, que es el centro educativo y cultural de Mali. Vayamos a los lugares principales, que son los mercados, los jardines botánicos, el parque zoológico y el centro de artesanías, para ver qué podemos comprar, y de ahí pasamos a la región de Djenné, conocida como la joya del Níger. Fundada en 1250, tiene una mezquita bonita y es uno de los pueblos comerciales más viejos a lo largo de las rutas de la caravana transsahariana. ¿Qué tal si entramos a la gran mezquita de Djenné? Después vamos a apreciar ese castillo de arena, que es la mayor construcción de barro del mundo. Me parece fascinante y muy distinto todo lo que hemos visto en este lugar, y es muy diferente a lo que hemos visto en otros países, ¿no? ¿Tú qué opinas? Compárteme tus comentarios. Me gusta mucho ver qué piensas, cómo te ha gustado este destino, qué otros destinos quieres visitar, en fin. Después pasearemos por el río Níger, que se extiende por África Occidental y es el principal de la región, y su importancia geográfica fue clave para el desarrollo de ciudades históricas como Tombuctú y Djenné. Hoy en día, el río Níger es una fuente de recursos naturales donde los lugareños realizan todo tipo de tareas y trabajos, desde las señoras que lavan la ropa hasta los trabajadores que recogen la arena necesaria para construir sus edificios de barro, o incluso la plantación de cultivos en sus orillas. El río Níger es un festival cultural durante todo el año que seguramente disfrutarás si eres un apasionado de la fotografía. Ahora, ¿qué tal si tomamos una motocicleta para llegar rápidamente a la región de Sibi, que es una pequeña ciudad a 50 kilómetros al sur de Bamako, popular por sus extrañas formaciones rocosas, sus pueblos vírgenes y sus plantaciones de mango, que está realmente delicioso? Es definitivamente mi fruta favorita. Es interesante saber que grandes músicos africanos son originarios de esta región y han logrado hacer grandes carreras en torno a la magnífica música de esta parte de nuestro mundo. Una de mis favoritas, y que conocí hace muchísimos años, es sin duda Omo Sangaré. Vamos a escucharla. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Yo te espero como siempre todos los viernes, y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con tu gente. Regálame un like, un review. Tus comentarios son sumamente importantes y me ayudas muchísimo, no solamente a subir el ranking de este programa, sino que sobre todo
todo a crear una comunidad que se preocupa por el otro, que ayuda y como te platicaba al principio, lo que buscamos en Realidad Alternativa, que es un espacio único y diferente, es crear una comunidad, hacer la diferencia. Lo que queremos es sumar mucho y poder ayudar a gente que vive con discapacidad auditiva, tanto en auxiliares auditivos como en implantes cocleares que son realmente costosos, o en terapias necesarias o en espacios necesarios para que tengan una mejor calidad de vida. Ese es el ADN de Realidad Alternativa, además de brindarte conocimiento de otras culturas y de todas las partes del mundo y conocerlo y disfrutar, pero también lo que nos interesa mucho es ayudar y dejar un granito de arena, además de conocer diferentes causas. Así que también te invito a que conozcas lo que hace Fundación Inclúyeme en la inclusión laboral y social con gente que vive con discapacidad intelectual. Ingresa a incluyeme.org y si te mueve lo que hacen y puedes revisar y apoyar este interesante proyecto, también te lo agradezco. Ese es el chiste de Realidad Alternativa, ayudar con lo que podamos. Y en este caso, simplemente es suscribirte a la página de YouTube, dar un like, dar comentarios y compartirlo con la mayor gente posible para crecer esta hermosa comunidad. Si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. La comida básica en Mali es el tiga digana, está padre el nombre, que consiste en una salsa de cacahuates con arroz. Es lo que la mayoría de los malineses comen a diario y lo que más se encuentra también en la calle. Yassa es pollo marinado con limón, normalmente acompañado de arroz. Tucaso es un guiso a base de tomates con muchas especias diferentes, carne tierna y albóndigas. Es un plato de boda tradicional de la zona y estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes del tucaso. 5 tazas de harina para todo uso, 2 tazas de agua, 1 cucharada de levadura seca activa, 3 libras de carne de res, 1 taza de aceite, 5 cebollas grandes, 8 tomates, 6 tazas de agua, 1 taza de pasta de tomate, 8 a 10 dátiles frescos, 1 cucharadita de anís molido, 2 cucharaditas de comino, media cucharadita de canela molida, 1 hoja de laurel, sal y pimienta para probar, chile en polvo al gusto y vamos a hacer la masa. Agregamos la sal y la levadura al agua, luego la harina. Mezclamos hasta que tengamos una masa suave que vamos a amasar durante unos 15 minutos más o menos. Cubrimos con una toalla húmeda y reservamos. Cortamos 2 de las cebollas en tiras muy finitas, blanqueamos los tomates en agua caliente hasta que la piel comience a partirse. Luego la retiramos y dejamos enfriar los tomates. Retiramos las pieles y cortamos la carne en trozos grandes y picamos los tomates. Calentamos el aceite en una olla grande, agregamos la carne junto con sal al gusto, las 2 cebollas picadas y los tomates y dejamos dorar. Ponemos el agua, todas las especies excepto la hoja de laurel, la pasta de tomate y las cebollas enteras en una licuadora y hacemos puré hasta que quede suave. Colamos y luego agregamos a una olla separada. Llevamos a ebullición. Luego reducimos a fuego lento. Amasamos la masa durante otros 5 minutos más o menos y luego hay que dividirla en pequeñas bolitas. Cubrimos con una toalla húmeda y la dejamos crecer. Agregamos 4 tazas de agua a la salsa junto con la hoja de laurel. Colocamos las bolas de masa en la salsa, o sea, como albondiguitas. Cubrimos y cocinamos a fuego lento durante 20 a 30 minutos. Reducimos el fuego a bajo, dejamos que la salsa se reduzca hasta que tenga la consistencia de una salsa tipo marinara. Y para servir ponemos algunas de las bolas en el plato y cubrimos con la salsa. Añadimos la carne y las cebollas y a disfrutar. Muy buen provecho.
Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, te recuerdo que es muy importante que te suscribas gratuitamente en la página de YouTube que encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas, y también en la página de www.realidadalternativamx.com.mx. Con eso vas a ayudar muchísimo a que gente que vive con discapacidad auditiva pueda tener acceso a distintas cosas que necesitan, como son los auxiliares auditivos, en algunos casos el implante coclear, que es sumamente costoso, algunas terapias, algún espacio. Todo lo que queremos hacer en realidad alternativa es construir y ayudar a gente que vive con esta discapacidad a que tenga una mejor calidad de vida, y tu ayuda es sumamente importante. Lo único que tienes que hacer es suscribirte gratuitamente en estas páginas que te comento. Si puedes, también ayuda muchísimo a tener comentarios en esa página, saber lo que piensas, saber qué opinas de este podcast que es para ti, que además te brinda conocimiento semana a semana de diferentes usos, costumbres, culturas, y nos da la posibilidad de viajar, aunque sea con el poder de la imaginación. Así que viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo y te espero la próxima semana. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos.